Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Definieron como 8 la cantidad mínima de votos para elegir al candidato que reemplazaría al diputado Gabriel Silver. Esto es la candidatura por la presidencia de la Cámara. La ADC tiene cupo y la ADC tiene que elegir quién los representa. Y aunque la elección se realizó con un procedimiento muy republicano, pomposo, cumpliendo todas las normas, por la ADC no llegó a acuerdo. El diputado Iván Flores obtuvo 7 votos, seguido de Víctor Torres con 4. Y hubo 2 nulos. Esto generó una situación que mantuvo en suspenso el nombre definitivo del candidato. Incluso se pensaba que podía seguir mañana la conversación, la discusión. Se pensó hacer una nueva elección. Pero finalmente se llegó a un acuerdo, se logró. ¿Y se eligió a quién? Por unanimidad, ¿no? Elección al diputado Iván Flores. Pese a esta tensión de la tarde, lo que sí descomprimió los ánimos fue el anuncio justamente del Frente Amplio, que tras meses de discusión, ambigüedad, aseguró que al menos 15 de sus 20 parlamentarios apoyarán mañana la opción de la Falange a la cabeza de la Cámara de Diputados. Acuérdese usted que estuvo en diciembre muy en duda este acuerdo, pese a que estaba en un compromiso administrativo, acuerdo administrativo que se le llamó. Pero no, van a votar por ellos. Es decir, debiera ser un demócrata cristiano. Iván Flores, el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Siguen negándose a hacerlo, o sea, a votar por la ADC, los diputados del Partido Humanista Pamela Giles, Tomás Hirsch y Florcita Motuda. Vamos a la pantalla. La pregunta del día es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con el proyecto de ley que aumenta penas para mayores de 16 años que cometen delitos? Vamos a conversar sobre ese tema, porque hay una propuesta al respecto. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado. Él es senador de la República, senador por la zona de la Araucanía, ha sido ministro, ha sido diputado, ha sido intendente. Mire, no sé qué le falta, no sé qué le... Sí, ¿eh? ¿Cómo le va, senador Francisco Buenchumilla? Hola, Matías. Todas las pegas de la Araucanía las ha hecho. Sí, sí. Todas. Sí, sí. ¿Eh? Alcalde. Alcalde no lo dije, no dije intendente. Sí, alcalde de Temuco. Sí, una pega alcalde, muy intendente, importante. Diputado, senador, ministro, secretario general de la presidencia. Sí, subsecretario también. Subsecretario. Algún carrete tiene, ¿eh? Y nos sirve muchísimo este carrete, justamente el oficio del senador Buenchumilla, para conversar. Estamos en época de balances, de un año del gobierno. La semana pasada preguntamos qué tal con la oposición, pero toca hablar sobre algunos proyectos en particular. Y el plan de la Araucanía, que se presentó con muchas ínfulas, iba muy bien encaminado. Sabemos que ocurrió la muerte de Camilo Catrillanca y quiero preguntarle en general cómo evaluó usted este año, senador, en este plan Araucanía, del cual usted tiene mucho que decir. Yo creo que partió con una muy buena predisposición de parte del ministro Moreno. Y como sucede en la vida, de repente hay acontecimientos externos que influyen en el desarrollo del escenario. En este caso, una actuación de Carabineros, digámoslo así, que ha perdido mucha credibilidad por todas estas cosas, que produjo un efecto político indeseado por todo el mundo y que paralizó la agenda de la Araucanía. Hoy día es un barco en medio del mar sin viento y está parado ahí, no sabe para dónde ir. En eso estamos. Pudiéramos retrotraernos a marzo, abril, mayo del año pasado, donde empieza a tomar fuerza este barco, cuando el viento soplaba. ¿Sí? ¿Soplaba bien? ¿Soplaba en la dirección correcta el barco? ¿El viento? Soplaba bien en los titulares. No obstante, la puesta en escena respecto del Comando Jungla y la presentación de la ley antiterrorista por el presidente en la Araucanía. Pero, sin embargo, de todas maneras, había viento y navegaba. En los titulares y el ministro se movía. Por eso yo respaldé su accionar. Sí, lo recuerdo. Pero yo dije que estaba de acuerdo con los titulares, tendríamos que ver la letra chica y el desarrollo de su plan. ¿A qué se refiere usted con los titulares? ¿Estaba de acuerdo con...? Exactamente me refiero a eso, a lo que significa simplemente, no el desarrollo de la noticia, sino que simplemente el titular. ¿Las ideas matrices? Ni siquiera las ideas matrices, sino que el encabezamiento de los temas, el enunciado. Y sobre todo para un gobierno de derecha que hablara de temas políticos como el reconocimiento constitucional, era novedoso, era nuevo.
Y eso yo lo valoraba, un cambio cultural, digamos, ¿no? Ya, y después, o sea, durante ese tiempo también se produjeron, recuerdo, cosas inolvidables, unas cumbres, por así decirlo, de algunos loncos con familias víctimas de la violencia, y el ministro Moreno ahí al medio aglutinando. ¿Eso tenía valor o era un titular o era una foto nada más? Eso tiende a generar confianza. Por lo tanto, tenía un valor, porque el ministro tenía que conversar con todos los sectores para generar un ambiente de confianza. No basta la confianza, después de conversar hay que dialogar. La diferencia es que en el diálogo tú escuchas mucho y después entras a una etapa de negociación. Claro. Aquí simplemente se entró a conversar, a tomar mate, a comer sopaipilla, a pasarlo bien, generar confianza. Es importante. Es importante porque tienes que generar confianza. Y el ministro... ¿Se había avanzado en la confianza? ¿Se había generado un tejido ya? Es que mira, yo soy un actor que ha visto moverse a muchos ministros y este ministro se movió más que nadie. Tenía un ¿Más récord. o mejor? Más. Ya. Y probablemente mejor también. Probablemente. Si tú Una cosas cuantitativas y otras cualitativas. Sí, pero cuantitativamente se mueve mucho. Pero eso implica también, te implica un plus. Porque el hecho de que tú estés yendo permanentemente significa que te muestras un interés, que la gente te escucha, que dialogas con todo el mundo, que conoces a la gente, conoces el territorio. Entonces, lo cuantitativo también tiene algo cualitativo. Opera, claro. Entonces, bueno, había un cierto ambiente de avance en ese sentido. Recuerdo que además, o en paralelo a esta cumbre de este lonco y esta familiar de una de las víctimas, se produjo una reunión donde también había gente hasta de la CAM y gente del empresariado, de las forestales, y había una cosa que también pintaba que podía dar sus frutos. No sé si de la CAM. ¿No de la CAM? No, era gente que en algún minuto había estado en la CAM. Fue lo que se llamó el 3 por I, ¿te acuerdas? Sí. Una cosa que hacen los empresarios. CAM, o un ex vocero de la CAM. Sí, gente que estuvo en la CAM. Sí. Y se hizo en Villarrica, eso, una cumbre. Pero eso fue también para generar confianza. Conversar. Entiendo que cumplió su objetivo, pero todo eso quedó en la nada, Matías. Todo eso volvió a foja cero. Y hemos perdido un año. Y foja cero única y exclusivamente por la muerte de Camilo o el asesinato de Camilo Catrillanca. Claro, porque se quebraron todas las confianzas. Estoy hablando las confianzas de la dirigencia mapuche en el Estado y en sus diversas manifestaciones. Porque la gente entiende que Carabineros es el Estado, que Carabineros depende del gobierno. Y por lo tanto, Carabineros y su acción es el Estado, es el gobierno. A ver si voy a intentar esbozar una idea, una hipótesis que puede ser una de muchas. Carabineros es el que actúa, ¿no es cierto? No es que actúe, yo no sé si alguien piensa que fue una orden, yo hasta donde sé jamás fue una orden cometer ese crimen, pero lo que responsabilizan al gobierno, si es que falló, por eso es porque generó el ambiente donde el Comando Jungla pudo llegar a cometer esta atrocidad que fue el crimen, o sea, no una acción directa, sino que una responsabilidad indirecta del gobierno. ¿Algo de eso puede haber? Mira, yo creo que el hecho de tener un Comando Jungla militarizado, formado en Colombia, en el extranjero, significa una visión de que tú ves el conflicto como algo que tiene que tener una respuesta cuasi militar. Y eso genera, ¿no es cierto?, también un clima de la gente frente a ese escenario. Y por otro lado, el gobierno da directrices, todos los gobiernos en realidad, dan ciertas directrices políticas, más bien estratégicas a Carabineros, pero evidentemente que toda la parte operativa, la parte táctica, la de Carabineros, es responsabilidad de Carabineros. Ningún ministro le está diciendo, mire, vaya con tanqueta. Ni pare ahora, no. No, la parte táctica es de Carabineros. Por supuesto, pero la pregunta es si es que el gobierno, a su juicio, da un espacio, da un contexto, da un escenario que posibilita cometer ese crimen, no que lo cometa naturalmente. Por supuesto. Esa es la pregunta, no una afirmación. Si claro, usted cree que... la señal de un gobierno en orden a tener una presencia cuasi militar o derechamente militarizada de Carabineros. Decir que aquí hay terroristas, que hay terrorismo, tener un discurso de ideas en esa dirección, bueno, yo creo que le da una señal a Carabineros de que tiene que actuar de alguna manera. Le da más espacio para actuar. Le da más espacio para actuar, evidentemente. Ahora,
El caso Catrillanca marca una rotura de confianzas. ¿Se ha podido volver a recuperar? ¿Hay un intento de volver a hacer diálogo? ¿O usted cree que este gobierno ya es infructuoso en los esfuerzos que haga? ¿Qué esperanzas tiene? Yo entiendo que el ministro ha vuelto a conversar, Sí. ha ido a la zona, incluso yo también me he reunido con él, pero yo le he señalado que la etapa de la conversación, esa etapa terminó. Él tiene que ir a una etapa de diálogo, y en el diálogo significa que ahora tiene que escuchar, para ver si es posible una negociación más adelante. Pero eso no lo veo. Yo fíjate que no veo que el gobierno tenga una dirección estratégica diciendo este barco se va a mover en esta dirección. Lo veo paralizado. Y entonces, día que pasa, día que se pierde. Y entonces el ministro Moreno, ¿en qué está en relación a la Araucanía? Porque tiene otros El temas. ministro Moreno sigue haciendo más de lo mismo que hizo antes de la muerte de Camilo Catrillanca, pero eso ya hoy día no sirve. ¿Cuántas veces nos hemos reunido nosotros los parlamentarios con él, los senadores, Jaime Quintana y el que habla con él? Pero no avanzamos nada. Entonces estamos en medio del mar. ¿Por qué calmo. no avanza? ¿Porque el gobierno no tiene más que ofrecer o porque incluso retrocedió respecto de lo que había Porque ofrecido? yo creo que el gobierno no tiene claridad estratégica hacia dónde tiene que ir después de lo que pasó con Camilo Catrillanca. ¿Y la tenía antes? Tenía un poco más de confianza, ahora las confianzas se perdieron. Confianza, lo de las confianzas lo entendí, pero visión estratégica, usted dice, ahora no la tiene. La pregunta, ¿la tuvo en su momento antes del crimen Es de que, cuando sucede lo de Catrillanca, el escenario te cambia y por lo tanto tú tienes que cambiar tu agenda y tu estrategia. ¿No sirve la estrategia No pre-Catrillanca? sirve la estrategia anterior. ¿Y el gobierno está usando la misma? No, el gobierno no está haciendo nada. 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 No es que tenga una agenda a su juicio equivocado. No está haciendo nada. Mire, aclaremos una cosa porque no va a faltar alguien que salga, mire, estamos haciendo puentes, estamos haciendo inversiones. Políticas públicas hacen todos los gobiernos, pavimentar calles, hacer canales, regadíos, puentes. Estoy hablando de un problema político. En el problema político estamos, a mi juicio, a foja cero. ¿Y usted eso lo ha dicho el ministro? Eso? Sí. ¿Y quién le responde el ministro Moreno? ¿Con quién entiendo todavía tiene una buena relación política? Siempre tengo una buena relación personal. Yo soy muy, muy dialogante y muy respetuoso de las personas. Pero eso no obsta que yo le diga claramente que lo que estoy diciendo. ¿Y qué le dice el ministro Moreno? Y le he dicho al ministro Moreno que tiene que conversar, pero el ministro Moreno tiene que escuchar más. Yo creo que el ministro Moreno tiene un déficit de escuchar a la gente, tiene que escuchar más. ¿Viene con la idea preconcebida de lo que hay que hacer? Más que eso, yo creo que él tiene que guardar un poco de silencio y escuchar más a la gente, a todos, incluidos los parlamentarios. Es un consejo, lo amigo que le doy, que se lo dije personalmente. Me imagino que no se lo está mandando a decir por Se lo dije personalmente. ¿Y le encontró algo de razón? No sé. Espero que sí. ¿Le llegó el golpe? ¿Le llegó el...? Sí. Ahora, yo creo, además, hay otro tema ¿Usted más. está disponible para seguir trabajando como antes del caso que Bueno, yo estoy siempre, esa es mi tarea como senador, estar siempre disponible para estar en contacto con todos los actores. No, yo no puedo eludir mi responsabilidad como senador de la Araucanía. Y ya que estamos en este balance, si pudiéramos recapitular los ejes fundamentales en lo político, que usted es donde estima donde se puede desanudar el problema, reconocimiento constitucional, fundamental. Bueno, mira, hay varios temas ahí. Hay los ejes matrices. Mira, 3 o 4 ejes. Un gran eje es el combate a la pobreza, la región más pobre de Chile. Hay todo un plan de desarrollo. Menos inversión. Más inversión y qué sé yo. O sea, que la que tiene menos inversión, digo. Claro, exactamente. Sí. Un segundo gran tema es el tema de las tierras y el tema de las forestales. ¿Parece el más difícil de solucionar? Es súper complicado. Sobre todo el tema de las tierras. Porque el tema de las tierras, estamos hablando de personas de carne y hueso que viven ahí, trabajan, son agricultores, donde hay muchos elementos subjetivos, que sus padres, sus antepasados, sus abuelos trabajaron ahí. Y entonces, bueno, ellos están en medio de este clima y de conflicto político, ¿no es cierto?, donde el mundo mapuche pide la restitución de esas tierras. Entonces, esa es una cosa que hay que acotar, que hay que tener un horizonte, decir de qué estamos hablando, con ambas partes conversando. Por supuesto. Y lo forestal, bueno, yo creo que también las forestales tienen que, en muchos sectores, en muchas comunas, el problema son las forestales. Yo no sé si se está conversando, entiendo que sí,
Pero como digo, no basta conversar. Ya, ese es el segundo eje, tierras y las forestales. Las forestales. Y el tercer eje es el eje político. El reconocimiento que hace el Estado de la existencia de estos pueblos originarios, los cuales le da la categoría de actor político en el Estado y le da, por lo tanto, reconocimiento constitucional, le da autonomía en los términos que establece el convenio 169 y le da también, además, escaños reservados, por así decirlo, en el Parlamento. Escaños reservados. Reservados. O sea, no cuota necesariamente. Bueno, yo digo escaños reservados, todo eso es motivo de negociación política, pero yo personalmente creo que tienen que ser escaños reservados. Ya, perfecto. Esos son los tres grandes ejes a su juicio. Los tres grandes ejes. Pero una última cosa. Sí, claro. Yo personalmente pienso que el gobierno debería separar el tratamiento del desarrollo, la inversión y el combate a la pobreza de la Araucanía de los temas políticos. Y debería tener interlocutores diferentes. ¿Para cuál sirve más Moreno? Bueno, evidentemente él como empresario que sabe de estas cosas, y la derecha es experta en plata, pues. ¿Cómo la derecha no va a ser capaz de superar la pobreza en la región de la Araucanía si su especialidad es hacer producir la plata, pues? Mucho más que la gente de centro izquierda. Entonces yo digo, un hombre como Moreno, bueno, que esté a cargo de la superación de la pobreza, del desarrollo de la Araucanía, y los temas políticos que los vea el ministro del Interior. Son temas distintos. ¿Y el ministro Chadwick le parece un buen interlocutor para los temas políticos? Por ahí? ejemplo. ¿Lo ha conversado usted con el ministro Chadwick? Pero por supuesto. ¿Y qué dice al respecto? Bueno, son conversaciones privadas que él escucha, y hoy día yo lo digo personalmente, lo digo públicamente. Son temas distintos. Cuando se cruzan estos temas, hay un solo interlocutor. Entonces, son distintas las sensibilidades, el trabajo que hay que hacer. En la Araucanía hay mucho que hacer en temas del desarrollo, de la inversión, del fomento productivo, de tirarla para adelante, de sacar de la pobreza, todos los temas. Bueno, eso debería caminar independientemente si caminan o no los temas políticos. ¿Y eso cómo ha avanzado en la parte de la inversión, la infraestructura, la base productiva? Bueno, es que se siguen haciendo políticas públicas, pero también políticas públicas se hacen en Coquimbo, en Maule, en todo Chile. ¿No ha visto un ímpetu particular? Sí, sigue lo mismo, pero no hay un énfasis particular, una inversión particular. ¿A su juicio no cambió con esta administración respecto de las anteriores? No ha cambiado, a mi juicio. A propósito de negociación política, usted es uno de los líderes en el Senado de su partido, la Democracia Cristiana, que es este fiel de la balanza en la política, donde un gobierno ganó con una tremenda votación en la presidencial, sin embargo no tiene mayoría en el Parlamento. Pronto requiere de alguien que tenga la voluntad de negociar y conversar. Y es su partido, y usted es uno de ellos. ¿Cómo ve en función de las reformas que vienen? Las reformas gruesas, me refiero, ¿no? Mire, no la chaya. Mire, yo personalmente tengo claro, digamos, que el pueblo de Chile nos mandó a nosotros la vereda del frente, nos mandó a la oposición. Y el presidente Piñera ganó bien su elección con un gran triunfo electoral. Nosotros somos oposición al gobierno de Piñera, pero somos una oposición que está dispuesta a escuchar argumentos racionales, porque el ser humano, al revés de los animales, no debe actuar por impulso, sino que tiene que actuar conforme a elementos racionales, conforme a la razón. Y si hay argumentos razonables que impliquen que nosotros no estamos renunciando a nuestros propios objetivos estratégicos, siempre es posible buscar los acuerdos. Usted le llamó la atención a la propia directiva de su partido, Sí. lo recuerdo, hace 2 semanas, por ahí en un diario, no sé en cuál, la Tercera de Mercurio, no recuerdo. Y usted dio a entender que no nos perdamos, nosotros somos oposición. Sí. ¿Significa eso, porque algunos lo leen, como que le van a negar el apoyo al gobierno o estar abiertos eventualmente en algunos temas, si se modifican o si se negocia, a apoyar las reformas de este gobierno? Ser oposición significa que uno perdió la conducción del Estado porque la gente no estuvo de acuerdo con los planteamientos y objetivos políticos que nosotros teníamos. En consecuencia, nosotros pensamos distinto a la derecha. No somos la derecha. Tenemos un planteamiento diferente. Eso no es oponerse a todo. Pero eso no significa negar la sal y el agua al gobierno. Significa actuar como actuamos los seres humanos y los políticos serios, actuamos en base a la razón. Y por lo tanto no me gustan las cosas por impulso que hace el gobierno, como por ejemplo el colchón de identidad, que eso no es conforme a la razón, eso es un impulso basado en las encuestas. No es racional eso que se está haciendo, pero ese es otro tema que no me voy a meter. Lo que yo digo es que estamos disponibles para escuchar argumentos en todos los temas, pero partiendo de la base que son oposición. de que somos oposición, y así se lo dije yo personalmente
al presidente de la República cuando fui en la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Están abiertos a escuchar, a dialogar y eventualmente a apoyar con sus votos al gobierno? Por supuesto, sí. A mí me convencen que hay un proyecto que no está en contra de los objetivos políticos que yo tengo respecto a determinadas materias. Habrá que ver en cada materia cuáles son mis propios objetivos. Por ejemplo, si a mí en las pensiones me dicen que yo tengo que llegar a un acuerdo para fortalecer el individualismo y para fortalecer la AFP, no estoy disponible. No voy a llegar a un acuerdo respecto de esos temas. Y así sucesivamente en cada proyecto. ¿Pero con matices o tampoco está disponible para continuar con las AFP? No, a mí no me gustan las AFP y por lo tanto no estoy disponible para un proyecto que consolide las AFP. Entiendo que si yo quiero cambiar la AFP es un proceso gradual, de largo plazo, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que esto es una cosa seria, que estamos pensando en la vejez de miles de chilenos. Entonces las pensiones es una cosa muy seria. Pero como a mí me gusta la AFP, entonces no puedo apoyar un proyecto que consolide la AFP. Entiendo. Eso es lo que quiero decir. Francisco Buenchumilla, podríamos estar muchísimo rato conversando de todos los temas porque hace falta quizás conversar con esta franqueza sobre los asuntos que hoy día se debaten en la agenda pública. Le agradezco mucho por estar esta noche aquí, senador. Gracias, Matías. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a nuestra mesa de conversación porque ahí sí vamos a hablar en materias puntuales de seguridad con dos expertos. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya en Vía Pública. Yo les comenté que a la vuelta estaríamos conversando en esta mesa de debate sobre el tema de seguridad que ha ocupado tanto la agenda los últimos días. Este control preventivo de identidad ha sido quizás el precursor de una discusión más de fondo. Bueno, tenemos invitados que hoy podrán dar sus puntos de vista, no sobre este, sino otros temas también que tengan relación con el tema. Carlos Oyarzún es asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias a ti. Y don César Valenzuela, que es abogado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Seguridad del Instituto Igualdad. César, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Vamos a hacer la aclaración que con César nos conocemos desde el 2006, cuando él era un pingüino. Era aún más joven que ahora y yo estaba haciendo mi primer año de televisión en el Termómetro, 2006. Así que un gusto encontrarte aquí nuevamente, César, y qué bueno que sigas en la política y en cosas públicas. Hace varios kilos eso, dijo. Hace muchos años, no sé si cuántos kilos, hace muchos años. Menos controles. Pelo un poco más largo en esa época, que escolar el hombre, así que esa. Bueno, y aquí estamos y hablando de los mismos temas de la juventud, sobre todo, que son control preventivo de identidad. ¿Por qué se oponen? ¿Se oponen por un tema de principio o un tema de eficacia con la medida? Bueno, hay varias razones. Hay un tema de principio, pero también hay un tema de eficacia, porque el proyecto en los términos que hemos escuchado, porque la verdad que el proyecto no se ha ingresado, de boca del propio ministro del Interior, genera un falso problema. Y el ministro nos quiere poner en el caso donde la policía no tiene facultades para solicitar el carnet de identidad, la identificación de la persona y registrarla. Y eso es falso. El artículo 85 del Código Procesal permite a la policía efectuar esa labor en la medida. Algo básico que se le exige a toda autoridad pública es que tenga algún indicio para hacerlo. Y por lo tanto el ministro nos ha querido decir de que la policía está atada de mano sobre algo que ya está solucionado por el sistema. Pero, perdón, hasta de 18 hacia arriba, pero entre 14 y 18 también con indicio puede. Sí, por supuesto, la ley no lo distingue. Se puede hacer tanto a mayores de edad como a menores. Lo que se requiere, perdón, se le exige un estándar mínimo a la policía es algún indicio. Esto a propósito de la modificación que se tuvo con la Agenda Corta Antidelincuencia. Carlos Oyarzún, si eso es como dice César Valenzuela, si ya se puede y hace falta un indicio que parece razonable, ¿dónde está entonces la inquietud, el deseo o el objetivo de incluir esta nueva medida? Lo que dice César es correcto, pero falta un antecedente, y es que precisamente la ley distingue. La ley distingue entre mayores de edad y menores de edad, porque cuando se es mayor de 18 no te exigen indicio. En virtud del artículo 12 de la Agenda Corta, un funcionario policial puede efectivamente hacer control de identidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay indicio? Se requiere que el carabinero, que el funcionario policial también tenga esta herramienta policial, que al final del día es eso, es una herramienta procesal. Todo lo que cambia es, disculpen que sea gráfico como pera de manzana, de 14 a 18
la diferencia es el indicio. O sea, ¿tú crees que hay que eliminar esa necesidad de indicio y que se puede hacer control puro y duro como se hace de los 18 hacia arriba? ¿Eso es? Efectivamente, por una razón muy simple, y es que los mayores de 14 también son imputables penalmente. Y aquí no estamos hablando de determinación de pena, ni estamos desconociendo este sistema penal atenuado que podrían tener los menores de 18, sino que estamos hablando de una herramienta policial. Ya, vamos siguiendo la lógica de la razón. Carlos plantea que, sencillamente, ¿por qué son a mayor de 14 años responsables penalmente y van a tener un trato distinto respecto de un control de identidad, César? Que eso no es tan así. A ver. La facultad de solicitar la identificación de una persona con el control preventivo de identidad efectivamente tiene que ser, no necesita indicio, tiene que ser una persona mayor de 18 años. Okay. Pero en los términos que lo ha planteado el ministro, esto es que yo solicito la identificación de una persona y la puedo registrar tanto para mayores como menores de edad, yo requiero el indicio. Yo quiero insistir en esto, no se está pidiendo aquí que existan pruebas fehacientes para poder hacer el registro de la persona. Se está pidiendo un indicio, como a un funcionario que se supone que está altamente capacitado para hacer esto, el gobierno le está diciendo que en el fondo no está tan capacitado y que por lo tanto no requiere absolutamente de nada más que su mero capricho para poder registrar a una persona. Y ojo con un tema también. Lo que se está autorizando aquí es, sin la existencia de ningún indicio, por el mero capricho del funcionario policial, se pueda registrar sus vestimentas, su equipaje a un menor de edad. ¿Es así, Carlos, tu juicio? Capricho, yo no hablaría de capricho porque efectivamente... ¿Discreción? Es discreción, pero efectivamente es discreción dentro de una autoridad que efectivamente tiene las herramientas para tomar esa decisión. Aquí las cifras del control de identidad han sido abrumadoras en cuanto a su eficacia. Aquí estamos hablando de 4.4 millones de controles de detención y de los cuales han habido 100.000 órdenes de detención pendientes. ¿Qué significa eso? 100.000 en el total de la población. De los 4.4 millones que se hicieron. Yo he escuchado de 3.6, pero ya, 4.4 es la cifra actualizada y yo confío en tu cifra. 4.4 de esos 100.000 han resultado bingo, digamos. De personas con orden de detención pendiente. Orden de detención. ¿Y qué significa eso, Matías? Eso significa que al día, Carabineros, en virtud de esta atribución, ha logrado poner a disposición de la justicia a 270 personas. Yo me pregunto, ¿qué atribución policial ha sido tan eficiente que pueda poner a disposición de la justicia a 270 personas al día? Yo creo que la verdad es que no existe. ¿Y los recursos utilizados para eso? Porque hay que medir el resultado versus los recursos disponibles que se han dispuesto. Bueno, hay otro antecedente y es que efectivamente... Te lo pregunto por qué, porque los críticos hablan de la pesca de arrastre. En la pesca de arrastre, lo vimos con lo de la jibia. Había parte de la ley cuando en la jibia salían otros productos, bueno, la ley indicaba qué es lo que había que hacer. Aquí la pesca de arrastre es el mismo ejemplo. Yo ando buscando salmón y salen muchas otras cosas, pero si la red es muy grande, saco un solo salmón y 10 millones de peces, y yo andaba buscando solo el salmón, claro, saqué el salmón, pero ¿cuánto más sacaste? Sí, pero ¿cuántos recursos usaste? Pero es que ahí no estamos confiando en carabineros, en los carabineros que realizan este control de detención, que al final son los carabineros que están en la calle. Ya. Y esos carabineros efectivamente tienen las herramientas, tienen la experiencia y han demostrado que también no ha sido arbitrario ni discriminatorio, y por eso mismo es que han habido apenas 39 reclamos. El control de detención establece un procedimiento para que la persona, si se sintió discriminada o abusada en sus derechos, pueda reclamar. Y de los 4.4 millones, Matías, que hayan 39 reclamos, estamos hablando de que es muy poco. Don César. Es que las cifras justamente que destaca Carlos se deben a esos éxitos que él señala de esta medida, se deben al control de identidad en los términos que está planteado hoy día, que fueron con la Agenda Corta Antidelincuencia, no al proyecto que está proponiendo el gobierno. Pero ¿te parece que es exitoso, que es eficaz la medida es que no es del que todo, existe hoy? No es del todo. Evidentemente que cuando el funcionario policial encuentra a alguien que tiene una orden de detención pendiente, evidentemente eso es un buen resultado. Pero ojo con lo que hablabas tú con el tema de los recursos. Efectivamente se han aplicado 4,4 controles de identidad preventivos, pero los resultados son muy escasos. Y la cantidad de funcionarios policiales que hoy día están en las calles solicitando el carnet de identidad, a mí me lo toca ver, yo tengo una oficina en el centro de Santiago, a las 9 de la mañana la entrada de la pega de las personas, la verdad es que es bien poco probable que ahí pueda alcanzar algo. Porque además lo que nosotros hemos conocido es la imposición de metas burocráticas. Fíjate que uno de los grandes problemas que tiene la policía en este país, particularmente Carabineros, que tiene asignado una serie de tareas que son de orden administrativa que la podría hacer otro funcionario público. Y aquí el gobierno, como ha entendido el control de identidad, en donde los resultados parecen estar más enfocados en el número de controles que aplico y no como estos sirven al fin último,
entonces vamos a imponer una nueva tarea burocrática administrativa a Carabineros. O sea, hoy día Carabineros, con la aplicación del control de identidad y en los términos que lo está planteando el gobierno, vamos a tener Carabineros haciendo pesca de arrastre, el por si acaso solicitando el carnet de identidad, y sin embargo la dotación no alcanza para proteger a las víctimas, quienes ya sí tienen una orden de protección en su favor. Carlos Oyarzún, y en cuanto a la eficacia, ¿no será mejor destinar recursos a mayor trabajo con la misma policía? Yo confío en principio, salvo habrá casos aislados, pero confío en la policía y creo que debemos confiar en ella, haciendo un trabajo de inteligencia y con más foco donde sabemos que se puedan detectar situaciones o zonas problemáticas. Que esta, Matías, es una atribución que se le da a la ley, pero efectivamente Carabineros hace esto. Yo entiendo que los recursos siempre van a ser escasos, y más aún en Carabineros, pero por lo mismo Carabineros no va a salir a hacer controles de detención a cualquier lado y sin ningún tipo de análisis de donde requieran esos controles. Efectivamente. 4 millones, Carlos. Bueno, pero esos mismos 4 millones han puesto 270 personas al día en prisión. ¿Y cuánto aplicaron? De órdenes de detención pendientes. 4.300.000. Exactamente. ¿Cuántos funcionarios policiales que cabe? Pero mira, escúchame, tú lo dijiste, 4.4 millones. Eso quiere decir que efectivamente Carabineros utiliza esta herramienta, y si la utilizan es por algo. Porque bajó el estándar a la labor policial. Si ese es el problema, este es un incentivo perverso. El estándar que tiene hoy día la aplicación del control de identidad investigativo, que sirve para solicitar la identificación y registrar a las personas, sean mayores o menores de edad, es un indicio. Quiero insistir en eso, es un indicio. Y el incentivo perverso se demuestra en la cifra. Hoy día sacó un estudio, dieron a conocer algunos datos de la Universidad Diego Portales, que se ha transformado en un incentivo perverso. ¿En qué aspecto? En que Carabineros hoy día, como no necesita de ninguna exigencia para aplicar el control de identidad preventivo, no está aplicando control de identidad investigativo que efectivamente son más eficientes. Y las cifras, mira, son claras. Por ejemplo, en las órdenes de detención, el estudio dice que cuando se aplica control de identidad preventivo, 1 de cada 40 da resultado. Versus cuando aplico control de identidad investigativo es 1 de 25. A ver, explica la diferencia, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre control de identidad y control de identidad investigativo? El control de identidad preventivo es la facultad que tiene el policía de solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años. Sin indicio. Sin indicio. Ok. Y el control de identidad investigativo, el del artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que exige es la existencia de un indicio. Indicio, y eso lo habilita, además de solicitar el carnet de identidad, lo que le habilita también es para hacer el registro de la vestimenta, equipaje o el vehículo. Ya, y eso mejora entre 40 y 25. Ya entretenido. Pero es que ese es el detalle. Efectivamente, el control investigativo, que es el del Código Procesal Penal, va a ser más eficiente por una razón muy simple, y es que aquí hay un indicio de que se va a cometer un delito. En cambio, en el control preventivo tú no necesitas ese indicio. Entonces, obvio que las cifras van a ser mejores, y obvio, además, que van a ser mejores si se han aplicado mucho menos. Cuando Carabineros ha preferido sistemáticamente el control preventivo, es obvio que en un universo mayor de controles van a haber menos detenciones. O sea, perdón, ha preferido una herramienta que tiene menos resultados, porque exige un estándar menor. No. Si el control investigativo ha puesto a disposición de la justicia 270 personas al día, efectivamente daría menos resultados, pero eso no ha sido así. Pero lo que yo te digo es que con el control de identidad investigativo, perdón, la técnica de la discusión, permite que 1 de cada 25, y el otro control, que es más fácil, que es más rápido, permite 1 de cada 40. Oye, ¿dónde queremos dirigir los recursos? Los recursos son limitados. Entonces, no se está orientando la estrategia policial realmente a lo que es la focalización de los delitos, que es la línea en la cual han ido avanzando el Ministerio Público y las mismas policías. O sea, el gobierno quiere retroceder en la línea que ha dado mejores resultados. Carlos Oyarzún, el día sábado, el columnista Francisco Covarrubias en El Mercurio se hacía la pregunta de a quién se le va a pedir identificación, más o menos era como... Sí. Y hacía una explicación, hacía un ejemplo más bien. En un lugar determinado, en un mismo lugar físico, se le iba a hacer o iba a haber más preferencia o más tendencia a pedirle a un tipo de personas su identidad y no a otro. Y eso tiene que ver ya no con lo cuantitativo, sino que con lo cualitativo, que puede ser muy delicado. Seguramente va a tener diferencias más de fondo en lo ideológico. ¿No hay riesgo a la discriminación social? ¿No hay riesgo a que se cometan ese tipo de injusticias con bajar hasta los 14 años? Yo creo sin que, necesidad de indicio. Con cada atribución que tenga el Estado siempre va a haber un riesgo de abuso, siempre va a haber un riesgo de discriminación. Y por eso mismo es que en la agenda corta se estableció la salvaguarda.
Y no solamente el tema del reclamo, sino que se estableció 1 hora máximo. Se estableció las atribuciones específicas que tenía el carabinero, en donde se restringió, dicho sea de paso, el equipaje. O sea, revisar el equipaje de la persona. Entonces, yo creo que están tomadas todas las salvaguardas y por lo mismo yo creo que estamos desconfiando mucho en Carabineros y en el criterio que tienen a la hora de hacer control y de seguridad de las personas. ¿Tú crees, César, que se puede producir esa diferenciación odiosa de buscar determinadas formas de vestir, colores de piel o de pelo, acento con el cual habla, barrio, en fin? Cuando tú sacas toda exigencia y lo dejas absolutamente en la discrecionalidad de las personas, porque el indicio es una exigencia, y cuando queda la discrecionalidad, entonces ahí evidentemente la naturaleza del ser humano hace florecer lo que son los prejuicios. La verdad que yo no conozco antecedentes que permitan, creo que es difícil poder identificar a qué grupo socioeconómico se le está aplicando el control preventivo de identidad. Lo que te puedo garantizar que no es a los jóvenes que estudian en el Grange, que no es a los jóvenes que estudian en el San Ignacio y que probablemente sí en las plazas de los alrededores de los colegios municipales. Eso sí te lo podría asegurar. ¿Tú crees que puede ocurrir eso? No, sí, efectivamente puede ocurrir, pero también yo confío en Carabineros y también las cifras son buenas en ese sentido y por lo mismo yo insisto con los 39 reclamos. Estamos hablando de 4 millones que se hayan hecho 39 reclamos y muy poco. Y de hecho no sabemos de esos 39 reclamos cuántos han sido desestimados. Así como no sabemos qué ha ocurrido con las personas que han sido detenidas. César, yo estoy de acuerdo contigo en que las cifras a lo mejor podrían ser mucho más clarificadoras, pero yo estoy conforme con lo que se establece en el control. La UDI plantea esta famosa ley Joaquín, no digo famosa en términos peyorativos, la ley Joaquín, y tiene que ver con justamente bajar o endurecer más bien las penas a menores de o sobre 16 años, entre 16 y 18, es decir, bajar un poquito el escalón. Sí, ¿Nos podrías explicar de qué se trata y cuál es tu opinión, César, al respecto, esta ley Joaquín? De hecho, Matías, ahí tengo una queja contra la pregunta, porque la pregunta no es de todo concreta, porque dice aumentar las penas. Aquí nadie está hablando de aumentar las penas. Los menores de 18 años... La pregunta que nosotros hicimos. Sí. Qué bueno que lo hagas. Los menores de 18 años tienen un régimen especial de determinación de pena. Porque tienen un sistema de responsabilidad atenuado. Lo que se establece en el proyecto es que para las personas mayores de 16 que fueron condenadas por una pena privativa de libertad mayor a 540 días, se les quite un beneficio que pueden optar hoy día, que es el de servicio a la comunidad. Y en virtud de eso es que se les va a aplicar una libertad especial asistida, que al final son los programas que hace el Sename o que el futuro del Servicio de Reinserción, pero es solamente eso. Aquí no estamos hablando de aumentar las penas. Estamos hablando de restringir con el objeto de hacer más específica, más concreta la pena. Perfecto. ¿Tú, César, conoces el detalle de eso? ¿Tienes alguna opinión respecto de esa medida que pretende la UDI? El principio creo que es claro y es compartido por todos los chilenos. Lo que nosotros no queremos es que un menor que cometa un delito lo vuelva a hacer. La pregunta es, ¿el sistema carcelario es la mejor alternativa para terminar con eso? No. El actual sistema de asignación de penas, sea en régimen vigilado, en régimen libre o en régimen cerrado, no lo es tampoco. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría así? De que empezáramos a conversar respecto a cuáles son las políticas que van a poder ayudar efectivamente a estos jóvenes a que no vuelvan a delinquir. Entonces, yo preferiría que en vez de hablar de cómo generamos de que las penas sean efectivas o cómo quitamos ciertas penas sustitutivas, lo que yo invito a que conversemos en cómo desincentivamos el uso de menores de edad para la comisión de delitos. ¿Cómo aumentamos las penas a esos mayores de edad para que no...? ¿Y qué idea se te ocurre? Mire, yo creo que hay una situación bien práctica. Evidentemente hay una relación entre el consumo problemático de drogas y los delitos. Y nuestro país carece de una política pública de salud que se pueda hacer cargo del consumo problemático de drogas de ciertos jóvenes. ¿Y por qué no pensamos, por ejemplo, entonces, en generar un plan auge para la drogodependencia? ¿Están de acuerdo? Sí, podría ser, con el garrote? Pero la medida acá no es excluyente. O sea, hasta el momento hemos conocido solo esa. Bueno, podríamos conversar de las otras. César y Carlos, les quiero agradecer por venir a conversar sobre estos temas que atañen a todos los chilenos. No solo atañen, sino que interesan mucho, hasta siempre en los primeros niveles de preocupación, en todas las encuestas, en todas las consultas ciudadanas, la seguridad de los chilenos y las chilenas en nuestras ciudades. Les quiero agradecer nuevamente por estar aquí en Vía Pública. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya volvemos aquí, en Vía Pública.
Con estas guitarras de fondo, de inmediato vamos a revisar la respuesta que ha resultado. Me pregunta si estás de acuerdo con el proyecto de ley que aumenta las penas para mayores de 16 años que cometen delitos. Carlos nos acaba de decir, o hacer una corrección, un matiz sobre no era exactamente la propuesta de aumentar, pero esa es la pregunta que hicimos y esta es la respuesta que obtuvimos. 94% cree que sí, el 6% lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl, que destaca en este momento lo siguiente: los 460 ojos de Santiago contra la delincuencia, y dicen que la justicia es ciega, pero hoy no, tiene ojos nuevos. Bueno, todo este nuevo proyecto que se plantea está explicado al detalle aquí en nuestro portal 24horas.cl y muchos otros con videos incluidos. Los dejamos invitados a ustedes a que participen o que más bien revisen y se informen a través de él. Vamos a las temperaturas en este momento en Santiago, región metropolitana. Despejado con 17 grados y una décima. Para mañana y pasado, también en la metropolitana, esperamos días despejados, máxima 26 para mañana martes, nublado, máxima 28 para pasado mañana miércoles. Revisamos otras regiones del país, ¿qué le parece? Linares, región del Maule, despejado, máxima 23 grados. Y en Illapel, despejado, máxima 28 grados. Y yo lo decía con las guitarras de fondo, guitarras muy reconocibles, guitarras míticas, guitarras que hay gente que se emociona y ha recordado este día muy especial. Porque para los amantes del rock and roll, hoy es un día especial. Hace 2 años murió con 90 uno de los grandes de este género, padre de este estilo musical, Chuck Berry. Dejó un legado inmenso, pero tremendo, desde lo que él hizo hasta la influencia que generó. Porque, claro, no solo su música fue influencia para tipos, un tal, no sé, Elvis Presley, unos muchachos llamados The Beatles. Claro, ese nivel de los Rolling Stones, ese nivel de artistas, bueno, se vieron tremendamente influidos por el gran Chuck Berry. Así es que un día como hoy se recuerda y lo vamos a seguir recordando nosotros con esta música de fondo. Y estas son imágenes inéditas las que le vamos a mostrar. Imágenes del registro exclusivo de Televisión Nacional. Recordamos la visita a Chile en 1980. Estaba con el maestro Raúl Matas en Vamos a ver, me parece que era el programa de TVN. Bueno, con Johnny B. Good, uno de sus grandes clásicos, te pedimos vía pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.